deberíais... ¿Sientes? Y salgo para allá. Sí, deberíais salir para allá mejor. Seguir como la ruta de esta alma que pasa. Claro. Estamos haciendo un recorrido por los distintos puntos que cada uno de los residentes seleccionó, donde vamos a ir viendo las escenas que hemos creado a partir de algunos conceptos que dimos durante las jornadas de la residencia. Entonces ahora nos toca ver esta escena y luego nos vamos a ir moviendo hacia las escenas que quedan más abajo, por el bosque en el que estamos. No me dijo nada, se cree dueño del terreno. Ese viejo culiao anda con la wea, parece. Sobre lo que acaban de ver, bueno, es un ejercicio que se está empezando a articular. Es después de hartos días de metodología, de investigación respecto a varios conceptos, respecto a cómo es el espacio físico, se logra finalmente hacer más concreto la idea de un personaje. Este personaje en particular es un hombre, un rondín, que se transforma en algo mitológico, en algo salvaje, y este es el que se va transformando y va contando una parte de su historia, de lo que él ha vivido y de lo que, cómo esto se va generando un círculo, un loop en donde aparece y no aparece, nos transformamos y destransformamos. La residencia tiene por objetivo poder observar qué elementos que están presentes en la naturaleza de manera natural provocan terror, pero desde una mirada muy profunda de poder como entrar en los tejidos más profundos o sutiles que tiene el habitar estos lugares y cómo esa percepción luego también puede desembocar en reconocer esa fragilidad que puede haber entre los submundos como lo humano, lo terrestre, lo sutil, los distintos planos que hay. E incluso como lo que existe también de manera cotidiana también es terrorífico, como el exceso de consumo de distintas sustancias, el aislamiento, todas estas cosas que envuelven la vida como muy alejada de la ciudad, también tienen su propio lenguaje. Luces que son sombras. Luces que son almas. Bueno, ese trabajo en específico nace de la investigación que hemos estado haciendo acá en el territorio, de entrevistas que hemos hecho con gente que vive acá, y de ahí han ido apareciendo relatos de gente desaparecida en estos territorios, digamos, en el bosque mismo, y de ahí nace esa performance mía, que le trato de dar vida un poco a estos desaparecidos que se empiezan a mezclar con el bosque, cómo esos cuerpos que no aparecen se descomponen y se empiezan a mezclar con la misma basura que deja el ser humano en estos lugares. Me voy a caer hacia este lado y voy a empezar a caminar por atrás. O sea, voy a caer así como una larva cayendo de su capullo y empezar como a caminar y a formarse y luego dar la vuelta como el ciclo y de nuevo meterme a la larva. Mira, yo creo que todo parte por las premisas que en una instancia se crearon en la postulación de la residencia, que abordaban diferentes temáticas. Como esto del terror, como que abarca diferentes capas, y yo me fui por el lado como de la inmensidad, lo que significa el bosque y lo que significan también los procesos naturales. Y dentro de eso, como que lo que mostré o lo que creé se basa como un poco en este ciclo de nacimiento, descomposición y después volver a reintegrarnos con formas totalmente distintas. Pueden ser humanas o no humanas, y ahí seguimos como en este ciclo continuo.
En la muestra ocupó todo el espacio y ahí, bueno, y allá hay como una especie de pantano donde aparecen este tipo de plantas que se pegan se pegan ahí al cuerpo, pero es parte de como de trabajar en el territorio así, como aprovechando la subida, las bajadas, lo que representa la naturaleza en general. Vamos a trabajar de corrido. Ajá. Y usamos el mismo espacio. Claro. Y para no cortar, que esté ligado. Sí. Pasó a levantarse. Las telas de araña crean mapas dentro de los bosques. Este ejercicio escénico performático en la naturaleza fue a partir de una canción que improvisé referente igual a todos los tópicos y los conceptos que hemos trabajado en esta residencia, como la muerte, el asesinato, el desaparecido. Y trabajamos con Nelu ya que como que ocupamos el mismo espacio. Y esto nos dio la posibilidad de fundir nuestras muestras. Me gusta ocupar las materialidades que nos da la naturaleza, como la roca, lo verde, como estos colores, esta luz que entra, que le da como belleza a algo súper cruel. Bueno, aquí tenemos una de las imágenes finales, donde se construye la imagen de una persona que termina arriba de un árbol muerta. Un poco mostrando acá también en la residencia cómo diferentes fuerzas pueden generar cosas que no podemos explicarnos, como por ejemplo que alguien termina arriba de un... Entonces, aquí vamos a este arbolito para actuar también con la altura y darle otras dimensiones también a la performance. La gente puede ver cosas abajo, arriba, a los lados y amplía la mirada del espectador. Y se ve desde allá, desde el otro lado del canal. Gracias por las muestras, estuvieron bacanes. Gracias. Y ahora vamos a hacer un feedback, pero desde algo que yo aprendí la otra vez, que se los quería compartir, que les puede quizás servir para después para otros procesos creativos. Me quedaba mucho canal para desaparecer, mi cuerpo, para que me dejaran de ver, me quedaba harto. Yo creo que el segundo Un poquito más, ¿no? Ya, y ahí se pierde un poco. Claro, ahí se pierde. Sí. Bacán. Eso, porque si lo mantuviéramos, por ejemplo, esta escena para la muestra, es bacán igual empezar a ver, por ejemplo, las perspectivas de lo profundo. Lo mismo con ustedes después, pues cuando se pierden en los bosques, es bacán verlo y seguirlo y uno los puede seguir hasta que de repente veis que desaparece, pues es bacán. Esta residencia que hacemos como compañía de la Longitud para nosotros es un verdadero sueño. Teníamos mucho tiempo que llevábamos intentando hacer una especie de plan de metodología de cómo podemos crear un trabajo vinculado con el territorio, con el site specific y también con el teatro inmersivo. Y desde el terror, que es un género que a todas y todos nos gusta mucho, así que para nosotros fue un placer poder trabajar acá en Vilches. Para nosotros es súper esencial como compañía estar constantemente reevaluando las formas de crear, cómo generar pies forzados para una creación y también cómo abordar temáticas que nos parezcan atingentes, contingentes y importantes para hablar acá en nuestra realidad maulina. Logramos articular de cierta forma que cada fin de semana uno de nosotros tomara un rol de poder entregar cierta información que sirviera para una muestra de proceso de esta residencia. En ese sentido, partió desde la palabra en sí, como proceso dramatúrgico. Partió Daniel Acuña la primera semana, la segunda semana después se articuló con Nelu, que Nelu también estuvo trabajando en base al ritual, y luego de eso pasamos al cuerpo, que fue lo que hice yo en el fin de semana. Que es como uno de los penúltimos fines de semana, y ahora finalmente llegamos a la parte de Rodrigo, que tiene que ver con la dirección y la composición escénica dentro del lugar. Entonces, ¿cómo se fue sumando estas capas para llegar ahora a este proceso final? Salud. Ha sido una bonita experiencia. Ha sido un placer trabajar con ustedes.
parte de la muestra se presenta como siendo la muestra. ¿Qué hacemos con Lala? Ese es el gran problema de Lala. ¿Por qué? ¿Qué pasa con Lala? Porque Lala nos quiere demasiado. Me gusta que se vean siluetas. No, pero nosotros lo sacamos y la movemos. 1, 2, 3. Ansioso un poco, pero igual nervioso. Porque igual, no sé, como esa ansiedad de mostrar como una creación, un trabajo escénico por primera vez. A pesar de que es una apertura de proceso, igual está como esa adrenalina como de un estreno, digamos. Como con el público, como contar un poco la historia, o es como un cierre de apertura, como cerrar un proceso que ha sido tan bacán, pero a la vez abrir algo, como abrir algo al público, contar algo que hemos ido investigando. Es como emocionante, es bacán. Participé de la residencia creativa impulsada por La Noche y Todo, invitado también por mis compañeros, para poder iniciar el proceso de residencia en una etapa investigativa, pero también de orden asociada a la dramaturgia, a la estructura dramática y a descubrir lo que estaba ocurriendo en el territorio, que evidentemente es un caos de información, y poder encontrarle alguna forma de orden. Entonces, ese primer acercamiento que generamos fue para estudiar un poco sobre las bases o los conceptos básicos de la dramaturgia y cómo encontrar en el territorio estos elementos para poder ir armando historias o poder encontrar la historia. Yo creo que uno de los desafíos principales fue encontrar una premisa que hiciera sentido al trabajo investigativo que estábamos entre todos realizando, porque finalmente eso fue lo que ocurrió. Nos fuimos dando cuenta que había distintas premisas en el territorio, ideas, ¿cierto? Paradigmas que aparecen desde las personas, desde el territorio mismo, desde sus elementos, y ahí fuimos como logramos poner en duda, ¿cierto? Conflictuamos esto que ocurría, estas ideas preconcebidas que tenemos del territorio de Vilches, del campo, de lo rural, del terror, y trabajando un poco con muchos referentes, con el estudio de textos también que nos sirvieron como para poder sembrar las bases de este proceso. Encontramos ya como una base inicial de lo que después se fue desarrollando en las siguientes sesiones de trabajo de residencia en sí. ¡Mierda, mierda, mierda! Vamos. Ya, yo entonces vayan para allá nomás y yo voy a... Bienvenidas y bienvenidos a esta intervención social acá en Vilches Bajo. La pillaron. Harta gente se perdió en el bosque. Creo que lo que más me gusta como del grupo es como esta cosa del palabreo, como el poder ir y tirar como la palabra, aunque sea un poco más dura, como tirarlo, y esas libertades como de acción entre un poco el ridículo y lo que es como realidad, pero como hacerlo de otra forma, me parece como súper interesante y lo hemos pasado súper bien. Bueno, la convivencia en la residencia ha sido muy
amena. El espacio natural igual nos invita como a una temporalidad distinta, como a bajar las revoluciones de la ciudad. Y ahí también nos hemos ido como conociendo con la compañía La Noche y Tú, que ya la conocía yo de las perfos que han hecho, de las presentaciones en la ciudad de Talca, pero encontrarnos aquí ha sido un espacio de creación muy amplia, como que lo personal igual se mezcla con lo creativo y creo que eso igual es muy rico de conocer de las otras personas, sus universos personales, sus historias personales que alimentan sus creaciones. Creo que eso es muy bacán y Vilches yo no lo conocía de nada antes, o sea, vivo en la región del Maule, pero tampoco es que venía para acá y me ha parecido un espacio muy agradable para habitar. Se ha dado un vínculo humano súper como enriquecedor y inspirador a la vez, ya que además como del trabajo creativo y todo lo que es como la performance y todo lo que ha ido apareciendo también en eso, que como el trabajo de estudio, digamos, que tenemos, donde hemos podido aprender hartas cosas de todos. Está el otro lado, que es donde también compartimos experiencias, vivencias, donde también nos podemos conocer un poco más. Y quizás eso también ha abierto de repente como dolores o risas, y eso también es más interesante, porque cuando ya estamos en lo escénico, uno se puede como entregar mucho más al compañero que está como recibiendo lo que uno está entregando y también al lugar. Creo que es más honesto, como de uno, como artista también. Vamos a descansarlo porque fue un proceso bien largo. Hemos tenido fin de semana. 2 semanas. 8 semanas. Así que eso, salud y viva el teatro y a la performance.